Hola a todos. Las cosas con la economía no pueden empeorar y ahora parece que la burbuja del préstamo de coches en los Estados Unidos acaba de estallar. Lo primero es que este es un tema ligeramente diferente de lo que normalmente hablaría, pero pensé que era interesante, ¿vale? Estoy probando diferentes temas en mi canal, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegamos aquí? En los últimos años han ocurrido algunas cosas, ¿ok? Tuvimos la pandemia que llevó a toques de queda y desaceleraciones económicas, especialmente en la industria manufacturera. Esto llevó a una acumulación masiva de fichas que son esenciales para muchas cosas que utilizamos en el día a día. Los chips se utilizan en telefónicos, móviles, ordenadores, electrodomésticos y en automóviles. Y dado que los coches están en el extremo inferior de la prioridad para los fabricantes de chips, ¿okay? Esto significaba que incluso cuando la economía se abrió y los fabricantes de chips comenzaron a enviar productos chips, los fabricantes de electrodomésticos tuvieron las primeras oportunidades y los fabricantes de automóviles tuvieron que esperar. Al sumarse a la crisis de la cadena de suministro que provocó el atraso y la lenta entrega de otros materiales en general, se creó una situación precaria, que hizo para la tormenta perfecta de una alta demanda de vehículos. Por esas razones, los coches eran tan caros el año pasado porque la demanda era tan alta y la oferta no podía satisfacer la demanda. Por primera vez en mucho tiempo, los coches regulares se convirtieron en activos apreciando. Solía ser que cuando usted conduce un coche fuera del estacionamiento, inmediatamente perdió 15%, tal vez 20% del valor. Esto fue al revés. Con cada día que pasaba, podías ganar dinero vendiendo tu coche. Era lo mismo para el mercado de alquiler de coches. Para las compañías de alquiler cobraban cientos de dólares diarios por alquilar sedanes regulares, coches regulares. Solían costar solo $30 por día. Imagínate. De todos modos, las cosas que se cerraron durante la pandemia comenzaron a abrirse de nuevo. Y como teníamos más actividad económica, la demanda de automóviles estaba en su punto más alto y los bancos y las empresas financieras comenzaron a financiar coches en números más altos que los valores de estos coches. Históricamente solía ser que los prestamistas de automóviles requerirían un pago inicial considerable y una buena calificación crediticia antes de financiar un vehículo. Pero en esta situación se relajaron los requisitos de crédito y ni siquiera requerían una gran cantidad de pago inicial por adelantado. Por ejemplo, un coche que normalmente vale $20,000 se vende por $25,000 y los bancos están aprobando préstamos a los compradores de automóviles por $30,000 para cubrir impuestos, seguros, etcétera, etcétera. Cuando algo como esto sucede, es decir, una clase de activos que parece ser atractiva para la población en general y la gente está vertiendo capital en ella, es una de las primeras señales de que estás en una burbuja económica. Esto era un desastre a punto de ocurrir. En primer lugar, los gastos de la gente que eran artificialmente bajos volvieron a subir a medida que la economía comenzó a abrirse de nuevo. En segundo lugar, la gente tenía mucho más dinero en sus cuentas bancarias debido a los ahorros y probablemente también debido a los cheques de estímulo, ¿sí? Algunos están utilizando ahora este dinero para comprar coches sobrevalorados.
En algunos casos fue probablemente porque la gente se sentía más rica y solo querían mejorar su estilo de vida. En otro caso fue probablemente por necesidad real. Sin embargo, lo que pasó fue que la gente estaba comprando autos sobrevalorados. Así que una combinación de uno, gastos que van de nuevo, dos, la inflación de 20, tres, los altos precios del gas significa que la gente ahora se ha vuelto significativamente más pobre de lo que era hace unos meses. Cuando la gente entra en dificultades financieras y tiene que tomar una decisión sobre la prioridad de los gastos esenciales, una de las primeras cosas que la gente deja de pagar son sus coches, porque la gente lógicamente dará prioridad a un techo sobre un coche. Así que ya que la gente está alejándose de sus préstamos, embargos de automóviles han aumentado significativamente en el último par de meses, y esto significa que la burbuja ahora puede estar a punto de estallar. ¡Pah! Ahora, si recuerdan el empaquetamiento de los préstamos subprime y su venta a los inversores, fue lo que llevó a las crisis subprime del año 2008. Una diferencia era que el año 2008 era préstamos hipotecarios y estos son préstamos auto. Otra diferencia es que las crisis de 2008 tuvieron más tiempo para que la burbuja construyera antes del estallido. Ellos tuvieron muchos años, ¿ok? En este caso, esta burbuja comenzó más recientemente, por lo que el hecho de que pueda estallar rápidamente podría significar que no ha habido tiempo suficiente para crecer hasta el punto de que tenemos una masa crítica de capital que se ha invertido en estos préstamos. Con todo esto dicho, si esta burbuja va completamente a la quiebra, es poco probable que va a conmocionar la economía en la forma en 2008 burbuja hizo. La pregunta para nosotros ahora se convierte en ¿qué puedes hacer en estos tiempos inciertos? Seguiré insistiendo en los mismos temas. Hay dos cosas que usted debe centrarse en hacer. La primera es intentar tanto como sea posible y ahorrar tanto dinero como sea posible en sus ahorros. El uso de una combinación de reducir los gastos y aumentar sus ingresos, tal vez a través de estafas laterales que desea poner tanto como sea posible por ahora. Segundo, esto es que usted quiere mantenerse alejado de la compra de billetes de alta innecesaria o artículos caros, tales como un coche o una casa en este momento. Si es absolutamente necesario, que hagan lo que sea necesario hacer, pero lo último que quieres hacer es gastar mucho dinero en efectivo en un activo que vas a tener que atender mensualmente. Usted no quiere aumentar sus gastos, que quieres que disminuyan. De todos modos, si te gusta este video, suscríbete al canal. Adiós.